Sánate y sana a los demás. El tema de hoy, descodificación bioneuroemocional de las enfermedades. Por definición, la descodificación bioneuroemocional es un método que estudia la correlación entre las emociones inconscientes provocadas por situaciones vivenciadas como impactantes para el individuo. Su expresión y localización a nivel del sistema nervioso y las modificaciones que éstas provocan en su biología manifestadas a través de un síntoma, un malestar o un desajuste orgánico, mental o conductual. La descodificación bioneuroemocional expresa de una manera más precisa la relación entre las emociones inconscientes, el impacto que éstas tienen en la biología y en consecuencia en la calidad de vida del individuo y su bienestar. De ello se deriva la ampliación del campo de intervención de la descodificación bioneuroemocional, siendo el aspecto más importante y diferenciador su contribución al bienestar social, a partir de la investigación y estudio de los fenómenos históricos, el desarrollo de un inconsciente colectivo que surge de los cambios y curaciones emocionales de individuos y el aporte en el funcionamiento familiar y de la sociedad. Implica además el estudio de una forma de vida que enseña que a través de la toma de conciencia de las emociones ocultas o reprimidas se puede obtener una mayor calidad de vida. Cuando hablamos de descodificación bioneuroemocional, necesariamente tenemos que hacer alusión a referentes históricos que la antecedieron. Uno de ellos es Sigmund Freud, el cual es considerado por muchos el padre del psicoanálisis. Aunque no fue el primero en hablar del inconsciente, sí erigió toda su teoría en torno a este y fue el pionero en desentrañar el papel que juegan los procesos inconscientes en la aparición y evolución de los desórdenes de la salud, especialmente en los de la salud mental. Las múltiples evidencias aportadas por su práctica clínica y psicoterapéutica en este sentido y sus contribuciones a la teoría de la psicogénesis de la enfermedad, el abordaje del inconsciente a través de la hipnosis, la sugestión consciente, las asociaciones libres, la interpretación de los sueños y otras técnicas son reconocidas por todos. Freud aportó con su obra el estudio del inconsciente individual, la explicación del mecanismo de la represión de los sucesos que constituyen un psicotrauma en el individuo, la definición de los llamados mecanismos de defensa, como la proyección, el desplazamiento y la sublimación, entre otros, que posteriormente fueron ampliados por algunos de sus discípulos. Sus consideraciones acerca de la forma de abordar la psiquis humana y el protagonismo que le adjudica al inconsciente en el comportamiento y su papel en las enfermedades resultó ser muy novedosa. Un discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, difirió de su maestro y nos explica que además del inconsciente individual, existe un inconsciente colectivo. Jung, creador de la llamada psicología analítica, plantea en su teoría que existe un lenguaje simbólico común para todos los seres humanos, independientemente del lugar, la cultura y la época histórica, que es de carácter primitivo y a través del cual se expresan contenidos de la psiquis, más allá de la razón, y que éste sustenta al inconsciente individual. En este sentido, trabajó con estos símbolos inconscientes y ancestrales a los que denominó arquetipos. Estos arquetipos son, según este autor, innatos y hereditarios, o sea, que se transmiten de padres a hijos
de generación en generación. El inconsciente colectivo está vinculado con los instintos, entendidos estos como necesidades biológicas que también se expresan en fantasías y que frecuentemente solo se descubren a través de imágenes simbólicas que denotan nuestro inconsciente. Jung se refirió además a la sombra como un arquetipo básico donde se encuentran todos los aspectos ocultos o inconscientes de uno mismo, tanto positivos como negativos, que el ego ha reprimido o nunca ha reconocido. De esta forma, el hombre está en comunión con el mundo, lo que lo hace indiferenciarse, y por ello es necesario tomar conciencia de sí, saber quiénes somos, y esto significa el encontrarse con la propia sombra. Asimismo, los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana se heredarán y acompañarán al individuo desde su nacimiento. Estos funcionan de forma más o menos similar en todas las personas. Para Jung, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Por lo tanto, es un mecanismo de adaptación biológica y debe interpretarse como una señal a la cual debemos prestar atención para buscar las soluciones pertinentes desde nuestros propios códigos. Otro de los referentes teóricos sobre los cuales la descodificación bioneuroemocional se apoya es Carl Rogers. Enmarcado dentro de los modelos de la corriente humanista de la psicología, autor que desarrolló la llamada terapia no directiva o centrada en el paciente, y que parte de la idea de que el ser humano tiene posibilidades ilimitadas para el desarrollo y el cambio desde el conocimiento de sí mismo. La conciencia del poder que tiene para manejar sus problemas y lograr alternativas propias en el camino hacia la salud y el conocimiento personal. En este sentido, se desplaza la posición de poder y autoridad incuestionable hasta entonces del terapeuta a la persona, viendo este vínculo interpersonal terapeuta-paciente desde una perspectiva más humana. De esta forma, el rol de terapeuta residirá en establecer una relación de ayuda desde posiciones de aceptación de la persona, de sus emociones, ideas y sentimientos. La empatía, o sea, ser capaz de ponerse en la posición del otro para lograr una comprensión desde la piel del otro. Captar a través de lo que comunican sus opiniones, sentimientos, creencias, sin contaminarlas con las suyas, y ayudar a acompañar al individuo al logro de la asertividad y la congruencia entre lo que piensa, siente y sus comportamientos, desechando falsas imágenes construidas. En las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, las investigaciones están encaminadas a la búsqueda de los diversos factores causantes de las enfermedades del ser humano. Se van esclareciendo las bases sobre las cuales se sustentan las emociones. Se comienzan a identificar las estructuras neuronales y las moléculas que intervienen en las reacciones bioquímicas que se producen a partir de un estado emocional y su consecuente efecto en el organismo, así como los circuitos facilitadores
de estos procesos, dando pie a la aparición de nuevas ramas de las ciencias, como es el caso de la psiconeuroendocrinología y la psiconeuroinmunología, que comienzan a explicar los mecanismos por los que el cerebro reacciona, coordina, influye sobre todo otros sistemas corporales encargados de mantener la homeostasis y por tanto la vida. La antropología médica enfatiza que cada ser humano reacciona biológicamente de manera diferente ante factores tan disímiles como las agresiones ambientales, los diagnósticos médicos y los alimentos, entre otros. Cada persona tiene particularidades biológicas, psicológicas y bioculturales que dependen, entre otras cosas, del material genético heredado de sus ancestros, de la influencia del ambiente, del lugar geográfico en que se encuentra, del momento del ciclo de vida por el que transcurre, del tiempo en que vive y de cómo reconoce y satisface sus necesidades como ser humano. Por tanto, las emociones constituyen la manera en que los seres vivos enfrentamos los diferentes eventos a los que nos exponemos cotidianamente. Representan las disímiles expresiones que asumimos ante la infinidad de estímulos que nos llegan continuamente. Además, la programación no es en un solo sentido. Si la psique programa al cerebro y al organismo, ocurre que el cuerpo, como consecuencia de sus heridas, fracturas, etc., está en condiciones de incluir una programación automática del cerebro y de la psique. Los signos y síntomas son somatizaciones en el cuerpo y en la mente. Por lo tanto, hay que considerar la integración de los tres niveles del ser vivo: la psique, el cerebro y el órgano, siendo el sistema nervioso la interconexión que permite la comunicación entre los niveles biológicos y los niveles psíquicos, afectando a los órganos del cuerpo, a la conducta y al comportamiento. En la medida en que estas reacciones se producen en el cuerpo, este va respondiendo por niveles o fases hasta que finalmente se satura y la emoción, reforzada como engrama, constituye un elemento estresante, desencadenante de problemas mayores. El engrama no es más que la traza de memoria que queda en el cerebro, proveniente de cualquier estímulo. Es el precursor de la enfermedad, dependiendo de la intensidad con que el estímulo, vivido como negativo, se ha fijado o asociado a otros elementos importantes para el receptor. Este está vinculado con el hipocampo, estructura que, al igual que la amígdala, forma parte del sistema límbico, siendo este el encargado de recordar. Él es quien almacena en la memoria aquel estado emocional y lo amplifica, enviándolo a otras áreas asociativas, lo que se resiente continuamente independientemente de la conciencia, generado por las ideas, pensamientos, criterios, concepciones y creencias que al repetirse consecutivamente refuerzan la posibilidad de la aparición de un desorden físico, cerebral y mental. Por otro lado, los pensamientos, forma superior de la conciencia humana, definidos como conjunto de ideas propias de una persona o colectividad, son los que producen los desórdenes emocionales, mirados desde el punto de vista subjetivo, pues al quedar en un plano de lo intangible, quedan sujetos
a las valoraciones de los involucrados en cada situación. No obstante, se están produciendo avances en este campo, ya que existen estudios de cómo los pensamientos, en dependencia del tipo que sean, se diseminan como impulsos nerviosos por diferentes estructuras del sistema nervioso, estando favorecido esto a partir del avance de la tecnología, que ha propiciado exploraciones de este tipo con el uso de la resonancia magnética funcional como con emisión de positrones, entre otros. A partir de los avances tecnológicos, aparecen estudios que describen la correlación entre el cerebro, la psiquis humana y los órganos del cuerpo. Hay evidencias que plantean que todo trauma emocional que haya sido lo suficientemente intenso deja una huella en el cerebro, la cual puede ser vista en tomografía axial computarizada simple de cráneo, TAC, o resonancia magnética nuclear, RMN. Estas huellas se observan como imágenes redondeadas en forma de anillos, que no necesariamente corresponden a ninguna enfermedad cerebral y que algunos estudios refieren que estos reflejan la afección de uno o varios órganos. Prueba de ello es el dictamen expedido por la firma Siemens, reconocida empresa multinacional de origen alemán, dedicada a la producción y comercialización de equipos de alta tecnología para estudios médicos, entre otros, que corrobora la presencia de estos anillos llamados focos de Hammer, los cuales, según asevera, no se corresponden con artefactos. Hasta aquí la primera parte de la descodificación bioneuroemocional. En la segunda parte les hablaré del trabajo del Dr. Hammer, la nueva medicina germánica. Hoy empiezas a sanar. Sánate y sana a los demás.